experiencia internacional en materia de procesos constituyentes nos ha demostrado que el instrumento que regula el funcionamiento de un eventual constituyente resulta clave a la hora de definir el éxito de la misma constitución. Todos conocemos el caso de Bolivia, caso donde la dictación del reglamento tomó más de 7 meses, lo que finalmente terminó retrasando evidentemente la dictación de la Constitución. El presente seminario viene a continuar con el primer seminario que ya presentó Horizontal, en el que se debatió desde un punto de vista internacional la experiencia comparada. Creemos que ahora, habiendo ya escuchado aquellas ideas, planteamientos que nos hicieron los profesores de diversas partes del mundo, es hora de sentarnos un poco a aterrizar esa discusión hacia nuestra realidad nacional. Creemos sinceramente que serán el diálogo y el intercambio de ideas los actores claves para llevar a cabo un proceso honesto, transparente y exitoso. A continuación les voy a contar un poco cómo vamos a desarrollar este seminario. Vamos a comenzar con la exposición del profesor Sergio Verdugo, quien nos ilustrará sobre sus propuestas en relación al reglamento de un eventual constituyente. Él va a disponer para esto de 15 minutos. A continuación, la profesora Miriam Enríquez nos va a comentar, nos va a dar sus comentarios en relación a la exposición que realice el profesor Verdugo, para terminar con los comentarios del profesor Sebastián Soto. Les comento que en la barra inferior de la pantalla existe un icono que dice preguntas y respuestas. Es importante que aquellas preguntas que ustedes tengan las puedan ir dejando a través de este icono, ojalá no a través del chat, porque en el chat se van perdiendo muchas veces con los comentarios. Si ustedes la dejan en este icono, con el nombre del profesor hacia quien va dirigida la pregunta, al final de estas 3 exposiciones vamos a tener 30 minutos para hacer una ronda de preguntas, ojalá lo más exitosa posible. Quisiera presentar al profesor Sergio Verdugo, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo e investigador del Centro de Justicia Constitucional de dicha casa de estudios. Es además miembro del Consejo Asesor de Horizontal y editor asociado del International Journal of Constitutional Law. Fue recientemente electo como secretario general de la International Society of Public Law. Es además doctor en Derecho de la Universidad de Nueva York, máster en Derecho de la Universidad de California, Berkeley, es magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es abogado licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Desarrollo. Nos acompaña también la profesora Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, doctora magna cum laude en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santiago de Compostela, donde además tiene estudios de postdoctorado, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La profesora Enríquez es autora de más de 50 publicaciones académicas en área del derecho público y es además una de las 6 decanas en las más de 60 facultades de derecho a lo largo del país. Finalmente, quisiera presentar al profesor Sebastián Soto, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica y consejero del Consejo de Defensa del Estado. El profesor Soto es doctor en Derecho de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Cuenta con una amplia experiencia en derecho público y además en tramitación legislativa, habiendo asesorado a la Presidencia de la República entre los años 2018 y 2019 en la elaboración de diversos proyectos de ley y litigios ante el Tribunal Constitucional. A continuación, dejo con ustedes al profesor Sergio Verdugo, quien expondrá su trabajo denominado Algunos criterios para el reglamento de la Convención, en el cual realiza un análisis relevante de los 6 criterios que él considera clave a la hora de enfrentar este proceso. Así que dejo con ustedes sin más al profesor Sergio Verdugo. Muchas gracias, Paulina. Bueno, primero que nada quisiera agradecer la invitación que me hizo Hernán Larraín para escribir y discutir este documento. Agradecer a Sebastián y a Miriam, grandes amigos, por acompañarnos ahora en este panel, y también quiero agradecer los comentarios, las ideas y el apoyo de Sebastián Izquierdo, de José Manuel Astorga y de José Francisco García, quienes leyeron el documento. El documento, ustedes entiendo que ya está disponible online, ustedes lo pueden descargar y ver los detalles. Lo que quiero hacer en esta presentación es sintetizar cuáles son en general los 7 criterios, pero muy brevemente, que están presentados en el documento. Por supuesto, para más detalles hay que ir a ver el documento completo.
En general, lo que yo propongo en este documento son algunos criterios para la regulación del reglamento. Creo que es importante que tengamos una conversación inicial. Creo que es importante que la convención no llegue a discutir desde cero esta propuesta, y ojalá, a lo menos desde la academia, centros de estudio, y ojalá los partidos políticos también puedan llegar con algún trabajo prehecho que pueda ayudar a los convencionales a ordenar su discusión. Después de que se apruebe, después de que se vote por presidente y vicepresidente, esta va a ser probablemente la primera tarea que va a tener la convención. Y de tener un buen reglamento va a depender en parte la generación o sea, el tener un clima de acuerdos que pueda generar un texto exitoso, ¿ya? Sin acuerdos, este proceso constituyente va a fracasar. Y es por eso que tenemos que generar confianzas, y el reglamento va a ser el primer gran nudo que tenemos que desatar para que esas confianzas se puedan generar. ¿Ya? Por eso no quiero plantear estos criterios como propuestas cerradas, ni mucho menos, simplemente son para abrir la discusión. ¿Ya? El primer criterio es una propuesta interpretativa del artículo 133. Eh, Hay varias personas que están interpretando el artículo 133, que es la que establece la regla de quórum, de una manera como estableciendo una prohibición o como estableciendo una exigencia. O sea, se está estableciendo la prohibición, por ejemplo, de que exista una doble discusión o de que haya una votación final. Algunos sostienen eso, no todos, por supuesto, y otros están buscando otro tipo de exigencias. Mi propuesta aquí es que hagamos una interpretación pragmática del artículo 133 que permita abrir la conversación, ¿ya? Porque si partimos con la interpretación del artículo 133 de una manera cerrada, entonces no va a haber espacio para que el reglamento pueda regular un procedimiento que le dé confianza a todas las partes que están involucradas en el proceso, y esto se da por los temores que existen de ambas partes, ¿no? O sea, si votamos todo artículo por artículo, y no tenemos una doble discusión de los artículos que hay, por lo menos, entonces vamos a terminar con un texto tremendamente incoherente, y los textos incoherentes tienen problemas importantes después. El gran problema que tienen los textos incoherentes es que ellos tienden a judicializar mucho la política, y además vamos a terminar con una peor constitución que la que tenemos hoy día, probablemente. Entonces tenemos que evitar ese juego, y no vamos a poder resolver, y este es el segundo criterio, no vamos a poder resolver este problema en el plebiscito, ¿ya? Hay quienes han argumentado, no es necesario hacer una doble discusión, una doble votación, porque viene el plebiscito de salida donde el pueblo va a determinar si la constitución que se propone es mejor o peor que la constitución que hoy día está vigente. Pero el plebiscito es un instrumento limitado, ¿no? Donde solamente hay alternativas binarias y no hay oportunidades para corregir el texto. Además no se van a plebiscitar los artículos, se va a plebiscitar el texto completo. Entonces, tenemos que preocuparnos de que la convención le proponga el mejor texto posible a la ciudadanía. Y para que eso sea así, necesitamos diseñar un procedimiento que implique la participación de los expertos, que implique recibir a las organizaciones de la sociedad civil, que implique la revisión de los textos, la actualización de los textos, la armonización de los textos. Y para eso, una votación simple artículo por artículo no sirve, ¿ya? Ahora, también hay que comprender el temor que tienen muchas personas de que de que la votación final por los 2/3 pueda servir como poder de veto para boicotear el proceso y hacer que el proceso no sea capaz de producir un texto, ¿ya? Un modo, creo yo, de poder alivianar y resolver las tensiones que se den por ambos temores que están presentes y que son legítimos, consiste en tener un buen reglamento y en aprobar, y esta es una primera propuesta, un acuerdo complementario al reglamento en conjunto con el reglamento, ¿ya? Ese acuerdo complementario debiera definir cuál es la estructura básica de la Constitución, cuáles van a ser los contenidos generales que la Constitución va a tener. No necesita establecer los detalles, pero a lo menos necesita tener una declaración de principios generales que van a regular al Estado. Debiéramos tomar macro decisiones que puedan ordenar y guiar el debate al nivel micro. Así, por ejemplo, si nosotros en el acuerdo complementario decidimos que Chile va a tener una forma semipresidencial, eso obviamente que va a condicionar el trabajo que después hagan las comisiones de gobierno y Congreso, ¿ya? Y así, tenemos que definir cuáles son los principios ordenadores de la discusión. Creo que si logramos un acuerdo complementario al reglamento, también aprobado por 2/3, al inicio del proceso, podemos alivianar bastantes tensiones. Ahora, hay quienes han propuesto imitar el modelo de Sudáfrica. El modelo de Sudáfrica partió con la aprobación de más de 30 principios. No eran principios generales, ¿no? Eran cosas específicas sobre la forma del Estado, etc.
Y eso era muy útil. El problema es que los sudafricanos tenían una corte constitucional posterior que revisó que estos principios se aplicaran, y eso es algo que está fuera de la ley 21.200. No es una posibilidad que nosotros podamos acordar hoy día, porque las cortes no pueden revisar la parte sustantiva de los textos. Pero eso no debe obstar a que nosotros podamos elaborar algún mecanismo distinto. ¿Ya? Y por eso una propuesta que tengo es que además creemos una comisión al interior de la Asamblea de la Convención Constitucional, compuesta por convencionales, que sea diversa en su composición, que represente a todas las fuerzas políticas al interior de la Convención, que tenga por misión identificar posibles discrepancias con este acuerdo complementario y también posibles discrepancias con los límites sustantivos que la Convención puede eventualmente estar corriendo el riesgo de infringir. Así, por ejemplo, si un convencional propone restablecer la pena de muerte, violando la Convención Americana de Derechos Humanos, esta comisión entonces puede identificar esa posible violación y proponer una solución para que sea votada después por la Convención. Ya, obviamente que esta comisión no tiene que funcionar como si fuera un tribunal, no va a dictar sentencias. Lo que va a hacer es una cuestión política, lo que va a hacer identificar las posibles tensiones, las posibles vulneraciones, tanto a los límites como a este gran acuerdo complementario a esta estructura que vamos a aprobar al principio, de manera de proponer soluciones cada vez que identifique uno. Y de esa manera podemos establecer un límite que sea político y que también sea legítimo al interior del marco y compatible con el marco general que tenemos en la ley 21.200, respecto del cumplimiento de los acuerdos que tenemos. ¿Ya? Si no damos una señal creíble de que vamos a cumplir con los acuerdos que tenemos, podemos correr el riesgo de que las tensiones, en vez de aliviarse, se vayan hacia arriba, digamos. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Ya? Otro criterio relevante tiene que ver con no imitar el proceso legislativo sin antes adaptarlo. Yo sé que, sobre todo en el caso de la Convención Constitucional, hay quienes están pensando que esta convención básicamente es una suerte de copia de la Cámara de Diputados, ¿no? La fórmula electoral es similar, el número es similar, pero es muy distinta al modo como funciona el Congreso, y no tenemos que caer en la tentación de importar el reglamento de la Cámara de Diputados para el proceso legislativo sin antes adaptarlo. Obviamente que hay reglas legislativas que se podrían tomar, y la experiencia de los parlamentarios en ejercicio puede ser muy útil, y la de ex parlamentarios que se quieran presentar también puede ser muy útil, pero siempre tenemos que considerar que, a diferencia del Congreso, la Convención va a funcionar de modo unicameral, ¿ya? Y es por eso que tenemos que tener cuidado con la forma como organizamos el proceso para permitir que haya una revisión de los textos. Si los textos no se revisan, de nuevo, corremos riesgos importantes. Por eso es importante que el proceso reglamentario de votación sea distinto que el proceso legislativo. Otro ejemplo tiene que ver con la existencia de una comisión mixta. Cuando hay una discrepancia entre el Senado y la Cámara, se forma una comisión mixta y ahí se generan grandes acuerdos. No vamos a tener la posibilidad de tener una comisión mixta porque no tenemos un sistema bicameral. Entonces tenemos que buscar un mecanismo alternativo. Y por eso es que estoy proponiendo la creación de una comisión armonizadora, ya que tenga varias funciones. Esta comisión va a ser una comisión muy importante, de nuevo, tiene que estar integrada por los líderes de las distintas facciones al interior de la convención, donde los acuerdos que se adopten ahí sean creíbles para el resto, y tiene que ser pluralista, etc. Esta comisión armonizadora tiene que identificar posibles tensiones en los trabajos de las distintas comisiones y tiene que proponer soluciones a ellos. Una vez que ya tenemos las principales propuestas aprobadas, la comisión codificadora o armonizadora se va a transformar en una comisión redactora, donde va a tomar todas las propuestas y las va a redactar de nuevo en un proyecto común, en una constitución consistente. Esta comisión armonizadora necesita entonces tener un apoyo técnico importante. También puede recibir eventualmente, o podemos discutir la posibilidad de que organice audiencias públicas para recibir opiniones de personas externas a la convención, pero es muy importante que esta comisión armonizadora cuente con el apoyo de constitucionalistas y expertos administrativistas y expertos en distintas áreas para poder efectivamente redactar un buen texto. Otra razón
distinta por la cual la convención va a operar de forma distinta al proceso legislativo, tiene que ver con que las constituciones no son proyectos de ley, ¿ya? Cuando uno tiene un proyecto de ley amarrado con la idea de las ideas matrices y en algunos casos con la iniciativa exclusiva, uno puede de alguna forma garantizar o estimular un debate relativamente profundo sobre el tema que se está discutiendo específicamente. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley en sí mismo ya tiene una materia precisa que puede organizar la discusión. Cuando discutimos una constitución no se da eso, y no se da porque cuando uno discute los contenidos de una constitución hay muchos contenidos misceláneos, ¿ya? Ahora, esos contenidos son misceláneos, son de distinta naturaleza, pero al mismo tiempo en conjunto producen efectos acumulados. Entonces, lo que yo redacto en el capítulo de derechos fundamentales va a influir en lo que yo redacte en el capítulo del Poder Judicial y viceversa. Entonces, tenemos materias misceláneas que van a ser dificultoso poder profundizar cada uno de los puntos y que también van a producir efectos acumulados. Y es por eso, además, que el rol de la Comisión Armonizadora va a ser tan importante. Y es por eso, además, que necesitamos que las comisiones temáticas tengan alguna regla legislativa que les permita discutir las propuestas una por una, profundizando y dando la debida deliberación. Porque cuando uno no tiene una discusión ordenada, uno arriesga que se discutan cuestiones de distinta naturaleza de manera paralela, estorbando la profundidad de los debates en ambos casos. Otro criterio tiene que ver con la participación ciudadana y la transparencia, y lo que yo he denominado con la idea de la deliberación hacia afuera y la deliberación hacia adentro. Ya, nosotros tenemos que tener un reglamento que sea capaz de organizar una deliberación hacia afuera y también que sea capaz de organizar una deliberación hacia adentro. La deliberación hacia afuera es importante para la legitimidad del proceso. La Convención Constitucional va a gatillar una discusión fuera, externa de la Convención. Y por eso es importante que haya una política comunicacional para comunicarle a la población el trabajo que se está haciendo. Uno podría establecer una política de transparencia, por ejemplo, para que todas las sesiones del Pleno sean transmitidas por Internet, por televisión, ojalá por un estándar que no sea inferior al que rige hoy día para el Congreso Nacional. Y además, la participación hacia afuera y la deliberación hacia adentro pueden tener canales de comunicación entre sí. Un canal de comunicación que puede ser útil tiene que ver con las audiencias públicas que cada una de las comisiones temáticas puede organizar. Tenemos que regular estas audiencias públicas para que estas audiencias públicas efectivamente sean puedan colaborar ordenadamente a la discusión. Y por eso es mejor que las audiencias públicas, creo yo, sean dadas en las comisiones temáticas, para que distintas organizaciones sociales y expertos puedan ir a presentar sus ideas a las comisiones temáticas una vez que estas comisiones puedan definir sus agendas y establezcan un calendario para recibir estas presentaciones, ¿ya? En algún momento, las audiencias públicas se tienen que terminar para que las comisiones puedan redactar las propuestas, redactar los textos. Eventualmente uno podría organizar más de un calendario para esto, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de que la transparencia y la participación ciudadana son muy importantes, también es importante promover la deliberación hacia adentro, ¿ya? Y aquí es algo que dijo Tom Ginsburg en el seminario del otro día. No basta con que los delegados de la convención argumenten a sus audiencias, sino que es importante que los delegados de la convención sean capaces de deliberar y negociar entre ellos. La audiencia principal del delegado no es solamente los líderes del partido político, las organizaciones sociales que están mirando o la prensa, sino que más importante que eso es la persona a la que tienen al frente. Si los convencionales no son capaces de dialogar entre sí con esa audiencia interna, va a ser muy difícil que ellos puedan encontrar los espacios comunes que gatillen los acuerdos necesarios para que el proceso constituyente sea exitoso. Si no se construyen los acuerdos que llevan a los 2/3, entonces no vamos a tener un proceso constituyente exitoso. Es muy probable que no terminemos con una nueva constitución. Por eso tenemos que generar las condiciones para que la deliberación hacia adentro pueda ser dada de manera confiable, ordenada. Que no exista temor a que, que la violencia no sea una posibilidad política nomás, que exista respeto entre los debidos delegados y que ellos puedan entender cuáles son los límites del adversario. ¿Ya? Porque si el adversario le está hablando a su audiencia externa, entonces el adversario no va a poder ser muy sincero con cuáles son los límites que tiene para negociar. Y esos límites para negociar son muy, muy importantes. Y aquí hay algunas cosas que se pueden organizar y hay experiencias comparadas que podemos tomar. Hay literatura, por ejemplo, que ha mirado los casos de la Constitución de Filadelfia o la Comisión Mixta en España, que funcionó de manera confidencial. Eran 9 personas que se juntaron después de un proceso altamente participativo y altamente
legítimo, un espacio donde los políticos se pudieron sentar y pudieron entender cuáles eran sus diferencias y entender cuáles eran los espacios donde iban a llegar a acuerdos, ¿ya? Y por eso hay literatura que sugiere siempre tener un equilibrio, ¿ya?, entre estos dos tipos de deliberaciones. Es importante tener las dos, ¿no?, hacia afuera y hacia adentro, y tener un mecanismo para que entre ellas no se produzca una tensión, ¿ya? Una cuestión relevante para esto tiene que ver también con la presencia de público durante las sesiones y el lugar donde las sesiones van a tener presencia. Uno quisiera que hubiese mucha transparencia en el proceso, y esa transparencia tiene que estar dirigida al público general, ¿ya? En general, cuando uno abre las sesiones, para que entren personas externas a las sesiones, los cupos siempre son limitados y normalmente son capturados por organizaciones de relativa organización sofisticada que son difícilmente representativos de la población general. Entonces, si tenemos un sistema donde va a haber público, tenemos que regularlo, tenemos que controlarlo, para que las personas que entren puedan efectivamente ser, a lo mejor podemos hacer una lotería, no lo sé, o a lo mejor podemos cerrarlo, permitir solamente que entre la prensa y transmitir todo por internet. Pero asegurarnos que las personas que estén en la sala sean los convencionales, que ellos se miren entre sí, que se comunique hacia afuera, pero que no hayan oportunidades externas para amenazar el carácter pacífico de las sesiones que se den. No es lo mismo sesionar en un lugar donde hay personas tocando la puerta amenazando, ¿no?, un ruido de sable, con sesionar en un lugar donde efectivamente uno puede prestar atención a las ideas y no a las amenazas, ¿ya? Y por eso es que tenemos que llegar a un buen equilibrio entre la deliberación hacia afuera y la deliberación hacia adentro, ¿ya? Estas son las ideas generales. Obviamente todo tiene un aterrizado, un detalle mucho más preciso en el documento que les compartí. Esto obviamente forma parte de un trabajo, de una agenda que está iniciándose. Hay personas como Lucas Sierra que ya la iniciaron, y es importante seguir abriendo esta conversación. Los invito a leer el documento, y además los invito a leer los otros documentos que entiendo que las personas de Horizontal, José Manuel Astorga y otros están preparando en el futuro, que van a ir precisando mucho más el modo como estos criterios, estas reglas van a poder ser aplicadas de manera mucho más precisa, ¿ya? Así que muchas gracias y lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias, Sergio. Bastante clara e ilustrativa tu presentación. Yo creo que hace aportes interesantes al debate que vale la pena que podamos discutir. O sea, creo que efectivamente la comisión armonizadora es un aspecto clave, y si se le da una mirada efectivamente técnica, creo que pudiera dar ciertas garantías de honrar el acuerdo que es desde donde se origina el trabajo de una eventual constituyente. Así que en ese sentido te felicito, creo que es un trabajo interesante que aporta mucho al debate. Les comento a quienes nos están acompañando que este documento va a estar disponible para ser descargado al término de este seminario, tanto desde la página de Horizontal como desde las redes sociales de Horizontal. Para quienes lo estaban preguntando, vamos a compartir este documento. Además, les reitero que pueden hacer preguntas a través del icono que se encuentra en la barra inferior que dice preguntas y respuestas. Dejo con ustedes, sin más, a la profesora Miriam Enríquez, quien nos comentará, nos hará sus apreciaciones sobre el documento y la presentación que nos ha hecho el profesor Sergio Verdugo. Miriam. Muchísimas gracias, Paulina. Buenos días para todos y para todas. Quiero comenzar agradeciendo a Horizontal, a Hernán Larraín, que me invitó a participar de esta conversación. Quiero también agradecer la oportunidad de haber leído el texto, porque realmente es una contribución, tal como Sergio además lo presentó recién. Estoy encantada de compartir con profesores amigos como Sergio y Sebastián, y por supuesto, Paulina, gracias por estar esta mañana también con nosotros, guiándonos y haciendo este trabajo tan relevante que es poner los tiempos y sobre todo luego comentar y coordinar la discusión y el debate. Sergio dice que el documento que él prepara es preliminar, pero yo digo, ya escribió el texto, así es que mucho más preliminar va a ser este comentario al mismo, es una simple aproximación, por lo que más adelante podría desdecirme o dejarme persuadir por ideas que puedan ser consideradas mejores o claramente más acertadas y convenientes. Creo que una cuestión bien importante a considerar es que no tenemos experiencias previas de haber realizado un trabajo como este, y una buena fuente son justamente las experiencias positivas y también negativas, porque a veces aprendemos de los errores de otros, de los procesos constituyentes comparados.
pero recordando que nuestras realidades son distintas y por lo tanto este es un proceso único y debemos adaptar y considerar esas experiencias en relación con nuestro contexto. Voy a tomar el tiempo para no pasarme. El tono del texto, que quiero agradecerlo, porque busca justamente superar las dificultades, no instalar temor ni una pretensión de que esto no se puede salvar, sino que justamente el tono del texto que nos presenta Sergio es en orden a superar estas dificultades, si es que las hubiera como dificultades. Y por lo tanto estimo en esa perspectiva que es claramente una contribución. Sergio habla de criterios y lista una serie de criterios. Llegamos al mismo número, pero yo listo una serie de objetivos que debiera tener el reglamento a la vista, y creo que objetivos mucho menos todavía precisos que criterios, porque como les decía, para mí esto es simplemente una aproximación. Y los objetivos que listaría, que también son 6, es que los procedimientos que se fijen promuevan el consenso para alcanzar justamente esa mayoría de los 2/3 que busca dotar de gran legitimidad al proceso y luego a la nueva Constitución. El segundo objetivo es que el reglamento asegure una genuina deliberación. El tercer objetivo es que promueva la participación ciudadana, y creo que este es un ámbito muy relevante, Sergio también lo destacó. En cuarto lugar, que procure un trabajo eficiente, con etapas y trámites que permitan alcanzar los plazos y por lo tanto que el procedimiento no sea engorroso, sino que sea algo más bien sencillo, que se establezca la transparencia de los procesos y que se oriente a que el texto sea un buen texto, que sea claramente consistente. Son objetivos que me permiten ir identificando algunos aspectos centrales de esta conversación de esta mañana. Una cuestión inicial tiene que ver con la aprobación del reglamento. La Constitución no fija un plazo para la aprobación del reglamento, pero todo indica que debe ser probablemente la primera tarea a acometer y también en un plazo razonable. Lo que tenemos que aprender justamente de las experiencias de otros procesos es que este es un asunto muy relevante, tan relevante como la discusión de los contenidos, pero tiene que ser una tarea que tenemos que acometer en un plazo razonable. Por eso todas estas discusiones previas contribuyen a ese objetivo, aun cuando sabemos que el único que puede aprobar el reglamento es la convención que se define. La Constitución política sí define, a diferencia de otros procesos, cuál es la mayoría para aprobar el reglamento de votación. Y esto es los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Entonces, un primer asunto es si tendríamos que considerar por separado un reglamento de votación y, por otro lado, un reglamento de organización y funcionamiento. Lo digo porque la Constitución señala en este aspecto solamente el reglamento de votación. Si uno lee las otras disposiciones constitucionales, advierte que hay necesidad de tener un reglamento de organización y funcionamiento, y lo hay de facto, de hecho. Creo que la conveniencia es que el reglamento sea único, esta es la propuesta, pero creo que solo en lo que respecta a las normas sobre la votación se requiere una mayoría calificada de los 2/3, pudiéndose las otras normas aprobarse por mayoría simple. También haría esta distinción, que la aprobación del texto sea más expedita. Y acordémonos que tenemos todos estos objetivos que cumplir con el plazo dentro del tiempo que estimemos razonable. Una segunda cuestión tiene que ver con esta referencia que hizo Sergio a tener una suerte de índice general. Es lo que algunos profesores han llamado, ahí está la idea de la hoja en blanco, es decir, no vamos a discutir sobre la base del texto anterior, sino que vamos a fijar un nuevo índice o esqueleto o médula de los contenidos, y creo que en realidad tiene que ser un índice de los temas mínimos que se discutirán y que, como decía, no tendrán como base el texto constitucional actual. Mi propuesta es que los asuntos que constituyan ese índice se condigan con las comisiones temáticas. Esa es una referencia. Y de allí, que como digo que sean temas mínimos y se condigan con las comisiones temáticas, la propuesta es que las comisiones temáticas no sean muchas, por el contrario, entre 4 y 5, porque de lo contrario se dificultaría, digamos, una existencia de 20, 25, 18 comisiones temáticas, podría dificultar justamente esa otra pretensión que es la consistencia, y la aprobación de los trabajos y de los informes también demoraría o eventualmente retrasaría los plazos que están previstos. No sé si retrasar en el sentido de exceder, sino que podría ser lo más demoroso. La integración de esas comisiones temáticas debiera ser equilibrada en número, en representación y también paritaria, suponiendo sobre todo si es que la convención que estamos hablando es la convención constitucional.
Habría que decidir respecto de esas comisiones la estructura, la presidencia, las funciones de esa presidencia, eventualmente los reemplazos. La composición podría ser de convencionales con derecho a voz y voto, y eventualmente podrían participar convencionales de otras comisiones, fundamentalmente de aquellas que no revisan asuntos temáticos, sino que asuntos más bien procedimentales, solamente con derecho a voz. Es simplemente una idea. Creo que es muy importante, tal cual Sergio lo señalaba, que hayan otras comisiones. Una comisión de armonización, ya fue definida por Sergio, una comisión de redacción y estilo, y creo que es muy importante con el objetivo de salvar las diferencias, que haya una comisión de consenso, una especie de comisión mixta, que habría que cuidar muy bien cómo se integra, pero en principio creo que podría estar integrado, entre otros, por los presidentes de las comisiones temáticas, por ejemplo. Y para cumplir con el objetivo de la participación, creo que debiera haber una comisión de participación, es decir, si realmente nos tomamos en serio que el proceso tiene que considerar la participación ciudadana, una comisión de participación debiera estar encargada de establecer, por ejemplo, los mecanismos de consulta, realizar las audiencias públicas y tener muy claro un calendario, una hoja de ruta interno, para que estas instancias de vinculación con la ciudadanía sean efectivamente consideradas en los debates y en la toma de las decisiones. Los plazos tienen que ser ajustados entonces en esa lógica en un calendario. Creo que también es muy importante considerar cuáles son las normas para sesionar y las normas para adoptar acuerdos. Claramente lo que estamos pensando nos supone que el trabajo total lo hace el plenario, sería claramente inconducente e ineficiente, y por lo tanto hablamos de un pleno, donde lo integrarían todos los convencionales con derecho a voz y voto, y también estas comisiones que refería recién. Creo que las normas que se establezcan para sesionar tienen que ser normas que establezcan un número mínimo razonable de convencionales que las integren, pero también considerar mecanismos que eviten los bloqueos o el boicot a la realización de ciertas sesiones. Por lo tanto, tendría que haber una mayoría para sesionar, que si no se cumple, haya una segunda llamada que permita sesionar con las personas o convencionales que asistan. Creo que no necesariamente las decisiones de las comisiones temáticas o en general tienen que adoptarse por los 2/3. Creo que los 2/3 están previstos para la adopción de las decisiones en el Pleno. Y esa es una cuestión también relevante para los fines de poder alcanzar que los plazos se cumplan y las decisiones, no todas ellas tengan, digamos, la dificultad de alcanzar esa alta mayoría. Sobre la transparencia, creo que es un aspecto sumamente importante. De lo contrario, podrían producirse varias cuestiones, una dificultad a la confianza en el trabajo de la convención y también una desafección de parte de la ciudadanía del proceso, y creo que ninguna de las dos situaciones son deseables. Entonces creo que el proceso completo debiera estar orientado por un objetivo de transparencia, y para ello la regla general debiera ser la publicidad, tanto de las sesiones del Pleno, como las sesiones de las comisiones temáticas, que son las que en definitiva creo que podrían generar mayor interés en la ciudadanía. Eventualmente el presidente de la convención podría disponer que incluso algunas sesiones sean transmitidas, como decía Sergio, vía streaming, o a través de los medios de comunicación social, televisión, radios, en fin, y excepcionalmente para lograr este equilibrio que permita esa genuina deliberación, algunas sesiones, pero muy excepcionalmente, podrían ser reservadas. Creo que, ya estoy más o menos en el tiempo, hay dos preocupaciones centrales. Y si Paulina estoy fuera del tiempo me dice, porque yo tomé, no. Hay dos preocupaciones centrales en el texto, que yo insisto, el tono es pretender salvarlo. Una preocupación por la coherencia del texto y una preocupación porque no se alcancen los 2/3. Preocupaciones que yo creo que todos compartimos si tenemos el ánimo que esto resulte adecuadamente. Efectivamente, el artículo 133 no dice que las normas se tienen que aprobar norma por norma, y tampoco dice que hay que hacer una aprobación general y final del texto. Todo indica, por las conversaciones de estos días, y uno podría partir de ese supuesto, que este asunto va a tener que resolverlo el reglamento por la convención, por 2/3 de los convencionales.
Un argumento es que la votación general y final permite resolver las inconsistencias. Ese es un argumento que está detrás justamente de esas, digamos, propuestas de votación general y final por 2/3. Pero en mi opinión, y creo que justamente todas las propuestas previas o las referencias previas, sobre todo el hecho de las comisiones mixta, armonizadora y de redacción, es que no hay una única forma de resolver las inconsistencias. La votación general y final del texto tampoco brinda soluciones a las inconsistencias, porque también es binaria. Es decir, ¿se alcanza o no se alcanza los 2/3? ¿Qué pasaría si no se aprueban esa mayoría, no se logra esa mayoría? ¿Qué pasaría con el texto? ¿Cuál es la solución? De hecho, la Constitución no fija una solución a ese asunto. Tampoco, digamos. La Constitución sí definió en el plebiscito de salida una aprobación al texto constitucional. Eso quiero ser muy enfática, porque sí hay un trámite que está previsto en la Constitución que supone una aprobación general y final del texto constitucional, que es justamente el plebiscito ratificatorio. La votación general final, creo, en mi opinión, es un incentivo al bloqueo para que siga vigente la Constitución actual. Estos temores que decía Sergio al principio, en mi perspectiva, es un incentivo justamente para el bloqueo, para que siga vigente esta Constitución. Para la consistencia, podemos pensar en estas comisiones temáticas, en una cantidad acotada que permita un trabajo que sea armónico. También la posibilidad de aprobar en comisiones borradores, que sean sometidos a la comisión de redacción y de estilo, y que esos mismos borradores a su vez sean sometidos a la comisión armonizadora o de coordinación, que hayan votaciones sucesivas y con al menos un par de debates, por ejemplo. Yo me imagino muy preliminarmente que hayan debates en el ámbito y en el seno de las comisiones temáticas, que se tomen acuerdos allí por mayorías, que haya un debate en el pleno, y en ese caso las decisiones se tomen por los 2/3, que entre estos debates intervenga la comisión redactora, y que si no se aprueba en el caso de los 2/3 en el plenario, haya una posibilidad de una comisión mixta, y la propuesta de la comisión mixta luego tenga que ser acordada por los 2/3 en el plenario. Tampoco es una propuesta de aprobación norma por norma, sino que es una aprobación de informes, como de paquetes, que propongan las comisiones a la aprobación por el plenario. Si no se alcanzan los 2/3 de los convencionales para aprobar alguno de los asuntos definidos inicialmente, la regla es que no habrá norma constitucional en esa parte, y ello no significa que se mantendrán vigentes las disposiciones actuales, eso lo sabemos muy bien. Ese asunto podría ser regulado por una ley simple, y también la definición podría ser que sea regulado por un tipo especial de ley. Yo creo que inmediatamente como que la consecuencia es la regulación por ley simple, pero no, nada obsta a que ese asunto también se defina, que sea luego regulado en la Constitución, se señale por un tipo especial de ley. Creo que justamente esta posibilidad de que sea regulado por ley simple es una motivación más para alcanzar los acuerdos. Creo que estoy en el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar este trabajo. Muchas gracias a ti, Miriam, y gracias también por el respeto al tiempo. Precisa y exacta fueron tus 15 minutos, así que eso se agradece. Me parece muy interesante lo que tú planteas. Creo que nos da una mirada, yo creo que es una segunda bajada un poco más a estos criterios que fija Sergio ya. Con lo que tú planteas estamos viendo situaciones puntuales y respuestas en la medida que nos vamos poniendo en distintos escenarios que podrían darse. Hay muchas preguntas que están surgiendo por parte de la audiencia que dicen relación con casos concretos. ¿Qué pasaría si no se alcanzan los 2/3 en la votación final? Y me parece muy interesante poder ya empezar a cuestionarnos y darnos ciertas respuestas de cómo pensamos se pudiera resolver. Así que muchas gracias, muy interesante tus comentarios. A continuación dejo al profesor Sebastián Soto, quien dispone de 15 minutos para hacer sus comentarios, apreciaciones, etc. Adelante. Muchas gracias, Paulina. Y por supuesto, agradecer a Sergio Verdugo por este sugerente texto que nos propone, al Centro de Estudios Horizontal y a Hernán Larraín por esta invitación que me han hecho, y también a Miriam por las interesantes aportes y reflexiones que, al igual que ella, nos permiten profundizar en un tema con mucha apertura. Yo creo que es muy bueno tener ese espíritu, tener ese tono, de dejarse convencer e intentar convencer en las posiciones, sabiendo que
el desafío que se nos viene hacia adelante es tremendamente relevante. Yo quisiera hacer 3 comentarios al texto de Sergio y dejar algunas otras cosas dando vuelta, pero son 3 comentarios muy precisos en el tiempo del que dispongo. Primero, bueno, el texto parte con un análisis a propósito de la discusión que ha habido sobre la votación final del texto de la nueva Constitución. Y el texto toma partido en un tema, pero es convenientemente ambiguo en otro tema. ¿Dónde toma partido el texto de Sergio? Bueno, toma partido en desechar la tesis que ha planteado, por ejemplo, los profesores Javier Couso y la profesora Cristina Escudero en el Mercurio, en cuanto a que la Constitución prohibiría en el artículo 133 que el reglamento de votación estableciera una votación final por 2/3. Esa tesis no ha sido suscrita por muchos que han escrito en esa polémica. Por ejemplo, no la suscribieron tampoco el profesor Domingo Lovera y Matías Gilov, Hernán Larraín, el profesor Ricardo Salas. Ahora Miriam, entiendo de lo que ella ha señalado, también sostiene que no es una tesis prohibitiva la del 133, y yo mismo he escrito en contra de ese planteamiento. Sergio se suma a esa tendencia y aporta, a mi juicio, una cuestión muy relevante, porque señala como un antecedente más para decir que la reforma constitucional es un acuerdo incompleto en esta materia, que la votación final es una decisión postergada, como señala Sergio, algunas definiciones y debates que se dieron en la reforma constitucional, es decir, revisando las actas de la Constitución en esta parte, sostiene que hay distintas posiciones. Algunos señalaron que este era un tema, como digo, abierto, que tendrá que ser definido por el reglamento. Y de esa forma, entonces, creo que cuestiona directamente la tesis de los profesores Couso y Escudero en cuanto a este punto. Y eso me parece que es un buen aporte y toma ahí una posición muy clara. ¿Dónde el texto es más ambiguo? Es más ambiguo para tomar partido en la discusión. Es decir, debiera o no debiera el procedimiento, ya Miriam nos planteó su tesis, tener una votación final por 2/3. Y en esto el profesor Verdugo guarda silencio, también posterga su decisión. Lo que nos dice de modo muy acertado es que el plebiscito de ida no es la forma de asegurar la coherencia y la integridad del texto. Por eso entonces es importante pensar en un procedimiento que nos permita llegar al plebiscito de salida con los mayores acuerdos posibles. Yo en estos minutos me encantaría intentar persuadir no solo a Sergio, sino que también a los que están oyendo, y por cierto también a Miriam, de por qué yo creo que es importante una votación final por 2/3. Y creo que para construir un planteamiento como ese hay que pensar en 3 presupuestos. El primero es que el procedimiento que se diseñe debe favorecer que la convención avance resolviendo asuntos de contenido, sabiendo los pasos que siguen. Tenemos que evitar que ocurra lo que pasó en Bolivia, que ocurra lo que pasó en la Constitución del 25, que el procedimiento solo estuvo claro cuando la Constitución ya estaba escrita. Aquí debiéramos, para mostrar señales de avance, para ir generando consensos, en eso Sergio pone mucho énfasis, a mi juicio acertadamente, que se conozcan con anticipación y claridad y un procedimiento que permita a la convención avanzar resolviendo asuntos de contenido. Ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que el proceso ya concede un veto a la minoría. Y en ese sentido ahí yo discrepo, o al menos quizás tengo un matiz a lo que señala Miriam, en cuanto a que la principal crítica que se hace a la votación final de 2/3 es que favorece a aquellos que quieren mantener la Constitución actual. Bueno, lo que pasa es que hoy día la regla básica es que hay un veto a la minoría, puesto que se trata de una reforma, de una nueva Constitución. Y por lo tanto, la pregunta más bien es ¿dónde ubicamos ese veto? ¿En qué momento del proceso? Ese es
al inicio de una partida. El comodín se entrega en algún momento de la partida cuando ya más o menos se sepa cómo viene lo que sigue hacia adelante. Exigir solo los 2/3 artículo por artículo y nunca más implica que la minoría va a entregar ese comodín, ese veto, muy tempranamente. Y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, la lógica de la negociación, la lógica de generar avances, nos tiene, creo yo, que llevar a sostener que debemos distribuir la presencia de los 2/3. Y por eso en la aprobación de las normas y en la aprobación del texto final, a mí me hace sentido como un mecanismo para permitir ir avanzando, ir generando confianzas, ir generando cooperación. Segundo tema. Bueno, Sergio hace una propuesta de estructura y también esboza un procedimiento. A mí me parece que ahí hay cuestiones muy interesantes en las que plantea, y Miriam ha complementado acertadamente muchas de estas ideas. Obviamente habla del trabajo de comisiones y del pleno, habla de algunas comisiones. Yo coincido con Miriam en la importancia de una comisión de participación ciudadana, posiblemente la más masiva, posiblemente la que se va a distribuir por Chile. Habla también de una comisión de codificación. Esa comisión de codificación, Sergio nos dice que va a ser el principal redactor de la nueva Constitución, y a mí eso me hace mucho sentido. En los procesos comparados, siempre el lápiz lo tienen pocos. Muchos opinan, muchos participan, todos votan, por supuesto, pero el lápiz lo tiene pocas comisiones. Aquí me parece que esta comisión de codificación es una idea importante que nos alinea con también lo que han hecho los procesos comparados. Ahora, hay un punto en el cual yo quisiera hacer un matiz, porque el profesor Verdugo dice que el reglamento debiera definir tantas comisiones como capítulos vaya a tener la Constitución. Y en eso yo tiendo a estar con Miriam, no sé si es un contrapunto, pero sí pienso que debe haber menos comisiones que más comisiones. Y pienso que no debiera haber una comisión por capítulo. Creo que va a haber, sí, lo que va a haber es una fuerte presión por un alto número de comisiones. La literatura sobre congresos muestra que más comisiones permiten repartir más presidencias y en general entonces las convenciones tienen y los congresos ciertamente tienen muchos incentivos a crear comisiones. Y al final cada tema relevante querrá tener su propia comisión. Pero yo creo que esto debe evitarse. A lo más debe preferirse el trabajo en subcomisiones, es decir, comisiones levemente más masivas a las que tenemos hoy día y trabajo en subcomisiones. ¿Por qué creo yo que debe evitarse un alto número de comisiones o una comisión por capítulo? Porque yo creo que muchas comisiones van a tender a hacer crecer el texto constitucional. Cada comisión tiene muchos incentivos a escribir lo máximo posible sobre el capítulo que están analizando, quieren abordar. Por ejemplo, pensemos la Comisión de Ministerio Público intentará resolver todos los temas o la mayor cantidad de temas, muchos de los cuales son la verdad temas propiamente legales. Menos comisiones, en cambio, permiten fijar un estándar común respecto a lo que se quiere incluir o no, una aproximación más pareja, más uniforme a los temas similares. Y por eso pienso que debiera haber una gran comisión orgánica, llamémosle, con distintas subcomisiones que luego permitan revisar por esa comisión orgánica criterios comunes. Además, muchas comisiones van a tender a generar textos inconexos entre sí. La Comisión del Tribunal Constitucional debe dialogar con la Comisión de la Contraloría General de la República y Congreso Nacional. La de Comisión del Congreso debiera dialogar con la de Gobierno. Si son comisiones distintas, va a ser mucho más complejo ese diálogo, porque ese diálogo solo se va a dar en el Pleno. En cambio, si hay subcomisiones y hay una sola comisión orgánica o algo similar, ese diálogo se da en una comisión propiamente tal y no en el Pleno. Entonces, ¿qué es lo que sugiero? Crear instancias distintas del Pleno, menos masivas, más especializadas, que puedan mirar el todo orgánico, el todo derechos fundamentales o algo así. Respecto al procedimiento, el profesor Verdugo da algunas luces, a mi juicio, muy acertadas. Nos dice que hay que adaptar el proceso legislativo, no hacer un copy-paste, y en eso tiene toda la razón. Pienso que pensar el proceso de elaboración de la nueva Constitución como un proceso circular ayuda. Un procedimiento que no termina con una votación en la que se juega todo, como es hoy el proceso legislativo. Y en eso también vuelvo a plantear un cierto contrapunto con Miriam. Si el quórum de los 2/3 no se logra al final, no se logra en la mitad, o no se logra en algún momento,
lo que sucede si el procedimiento es circular es que todo vuelve a repetirse. No es como en el Congreso, en donde todo se juega en la última votación, o en una votación en general, o en la votación en particular. No es como en el Congreso donde hay un primer informe y un segundo informe y luego se acabó. No es como el Congreso donde todo queda fijo una vez que se terminan las votaciones, y si es que se hacen indicaciones y estas no se aprueban, eso queda fijo. Este, creo yo, un procedimiento circular, lo que permite es ir revisando regularmente lo que se va aprobando por las comisiones y el pleno, y se van agregando voluntades, se va perfeccionando el texto. De esa forma, entonces, se evita pensar esto en la lógica de que hay un momento mágico, nuclear, clave, en el cual se tiene que avanzar, alcanzar el quórum. No es así. En los procedimientos circulares, como esta es una comisión unicameral, así debiera ser, creo yo, la cuestión es agregativa. Y por eso entonces pienso que permitir ir agregando permanentemente voluntades y perfeccionando el texto sin que este quede cerrado, sino hasta el final de la negociación, es lo que permite evitar estas o aumentar los costos de transacción de cada una de las votaciones. Permite mostrar señales de avance, permite disminuir los costos de transacción de las primeras negociaciones, como señalé. Y permite, como lo dice una y otra vez el profesor Verdugo, que la negociación y la cooperación se vaya dando agregativamente. Posiblemente al principio las confianzas serán menores, y por eso entonces se puede enviar un informe de una de las comisiones, ese informe puede rechazarse y vuelve a la comisión, que vuelve a trabajar un texto y conseguir y agregar voluntades, etcétera, etcétera. Pienso que esa es una forma mucho más pausada, mucho más promotora de acuerdos de la cooperación. Pensemos que la convención solo termina su trabajo una vez que le llega el plazo, o una vez que propone un texto de nueva constitución. No hay, como en los proyectos de ley, una votación final que fija un punto final al trámite legislativo. Por eso es que entonces pienso que un procedimiento como ese puede contribuir. Quiero terminar con el tercer tema, además del ya planteado en cuanto al procedimiento, además del ya planteado en cuanto a la forma de entender el artículo 133. Y este dice con lo que Sergio denomina la deliberación hacia el interior de la convención, es decir, un llamado a que la convención pueda deliberar hacia adentro. Después de destacar la importancia de la transparencia, no cabe ninguna duda la importancia de la transparencia, también Sergio llama la atención sobre los mecanismos para facilitar la negociación y la deliberación, y propone entonces privilegiar, en ciertos casos, comunicaciones hacia adentro. Esto se suma a lo que plantearon en el excelente seminario internacional que hace algunas semanas organizó Horizontal, en la que tanto los profesores Ginsburg, Saunders como Bisaira sostuvieron la necesidad de generar algunos espacios reservados, no públicos. Sergio sigue esta línea sosteniendo que deben establecerse algunos de estos mecanismos para facilitar la comunicación genuina, sin temor a represalias, nos dice. Espacios donde sean capaces de comunicarse entre sí y comprender los límites de sus adversarios. Creo que escribir esto es muy valiente, porque se enfrenta con lo políticamente correcto. Hoy decir que tiene que haber un espacio reservado al escrutinio de las redes sociales es arriesgarse una funa, y a mí me parece que es importante que nosotros lo insistamos. Mi propia experiencia en la mesa técnica creo que también da cuenta de ello. Nosotros en la mesa técnica en la primera sesión acordamos televisar por streaming nuestras sesiones de comisión, pero rápidamente nos dimos cuenta que cuando estábamos en las sesiones de comisión en el streaming, por alguna sospechosa razón terminábamos hablándole no a las personas que estaban ahí frente a nosotros, sino que le hablábamos a un público ausente, pero entonces nuestras posiciones eran mucho más, digamos, intensas en su preferencia, mostraban mucha más intensidad. En cambio, cuando fue necesario ya ponerse a escribir, conversar con algo más de sinceridad sobre las limitaciones que teníamos en las distintas variantes de las negociaciones, bueno, teníamos que conversarlas no frente al streaming, sino que reservadamente en una comisión que le llamamos una subcomisión. Pues bien, el reglamento de votación, el reglamento de la convención tiene que considerar esto, facilitar la posibilidad
de que los convencionales puedan también genuinamente mostrar sus limitaciones y no solamente hablarle a su grupo más leal. Y por eso entonces generar esta comunicación hacia adentro y estos espacios de deliberación reservada son muy importantes. Con eso entonces, solo agradecer a Horizontal, a Sergio, a Miriam y a ti, Paulina, por esta invitación y felicitar a Sergio por el sugerente texto que nos ha propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sebastián. Creo que se han planteado temas súper interesantes y me gustaría darle unos minutos a Sergio porque hubo aquí un intercambio de ideas que yo creo que vale la pena también entender desde la mirada de Sergio. Así que Sergio, si te damos unos 5 minutitos para que pudieras hacerte cargo de esos comentarios y pasamos luego a la ronda de preguntas. Sí, no, primero que nada, muchas gracias a Sebastián y a Miriam por sus comentarios. Yo creo que esta conversación es importante porque también vamos aprendiendo los unos de los otros. Todos estamos haciendo investigaciones y estamos leyendo distintos textos. Y la experiencia de Sebastián, claro, en la comisión técnica fue clave, y la experiencia que tiene Miriam en todas las instancias que ha participado también. Yo quiero adherir a la idea de Sebastián de que es mejor tener menos comisiones y tal vez más subcomisiones. Me parece que es una idea muy persuasiva. Y a la importancia de tener comisiones distintas. Miriam plantea que hay que tener una comisión armonizadora, pero también una redactora. Mi matiz con ella en esto está en que yo creo que debiera ser la misma comisión. Podemos discutir las fórmulas, digamos, pero por lo menos creo que hay acuerdo en torno al objetivo de esto. Miriam también plantea que la votación final de los 2/3, que Sebastián ha promovido muy fuertemente, liderando la discusión pública en los diarios, sería también binaria, que sería una lógica que también tiene la del plebiscito. Ahora, la diferencia entre la alternativa binaria de los 2/3 al interior de la convención y la alternativa binaria del plebiscito es que la alternativa binaria al interior de la convención genera el incentivo de negociar previamente y pudiendo corregir este problema, ¿ya? Sobre todo si tenemos una idea de doble discusión. A mí me parece muy importante que tengamos una doble discusión de los textos, ¿ya? Y creo que hay varias formas de llegar a eso. La idea de los 2/3 como votación final es una alternativa legítima. Hay otras más, digamos, pero a mí me parece importante respetar el principio de la doble discusión. Ya, eso a mí me parece que es clave, y ojalá que podamos acercar posiciones orientadas a ese objetivo. Ya, me parece muy importante lo que dice Sebastián respecto a que el procedimiento debe favorecer que se avance resolviendo asuntos de contenido. Y por eso yo creo que quiero reforzar esta idea que planteé en mi presentación, de la importancia de tener una estructura general de la Constitución al principio, desde el comienzo, donde los convencionales declaran esta es la estructura que queremos, y acompañando esa estructura, cuáles son los principios que queremos tener, los principios generales que vamos a adoptar. Eso puede ser una señal de unidad importante dentro de la convención, que puede reducir las tensiones existentes y ayudar a generar confianza desde el comienzo, ¿ya? Y yo creo que además puede ser políticamente más posible que el reglamento de votación que apruebe la propia convención pueda ser aprobado con éxito si es que hay alguna garantía en torno a los contenidos. Y por eso quiero reiterar esta idea de que junto con esto me parece importante tener esta comisión de límites, ¿ya? Esta comisión que va a identificar posibles infracciones al acuerdo, posibles infracciones al reglamento y posibles infracciones a los límites sustantivos que no son judicializables, ¿ya? Como el límite, por ejemplo, de los tratados internacionales. Ahora, esta comisión, que debiera estar integrada de modo plural, diverso, representativa de las distintas facciones al interior de la convención, no va a funcionar como tribunal. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es que esta comisión pueda proponer arreglos de solución que puedan dejar a las partes contentas, ¿ya? Y que esto se resuelva entonces por la vía política y no por la vía judicial, porque ese es el marco que nos dejó la ley 21.200, ¿ya? A mí me parece importante hacer una evaluación global. ¿Por qué? ¿Por qué me parece importante? El principio de hacer una evaluación global, y es porque los distintos arreglos y reglas constitucionales que estemos aprobando producen efectos entre sí. No es lo mismo tener un sistema electoral proporcional funcionando con un modelo parlamentario que con un modelo semipresidencial, ¿ya? Y así, hay un montón de reglas que conversan entre sí. Tenemos que facilitar esa conversación entre las distintas partes de la Constitución.
¿Ya? Y esa evaluación global, obviamente, que tiene que jugar un rol, a lo menos en esta comisión codificadora, a lo menos en esa comisión codificadora, que va a reunir los distintos trabajos de las convenciones y que tal vez debiera además de determinar cuáles son las posibles tensiones que se generen en las propuestas, porque algo que puede pasar es que las distintas comisiones propongan cosas que sean relativas a las materias de comisiones paralelas, ¿ya? Y eso puede ser común y puede ser normal, porque las materias constitucionales producen efectos entre las distintas partes, ¿ya? Entonces tiene que haber instancias de revisión global, y tenemos la necesidad entonces de tener Sebastián lo llama un periodo circular, yo lo llamo la doble votación, y ahí hay experiencias comparadas que son bastante útiles. Con los colombianos hicieron una doble votación que fue bastante interesante. La doble discusión que ellos tuvieron fue bastante breve, bastante corta, pero la tuvieron, ¿ya? Y generó efectos relevantes. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta acá para poder abrir las preguntas. No sé si Sebastián o Miriam tal vez quieren decir algo más. Sí, muchas gracias, Sergio. Y mira, y tomando un poco lo mismo con lo que tú terminabas, me gustaría hacerle dos preguntas a Sebastián, que en verdad se refieren a lo mismo. Una es de Susie Jacob. Ella pregunta, dice, bueno, pero si es circular, ¿no se alargará eternamente la discusión? Por otro lado, tenemos un espectador anónimo que nos pregunta sobre lo mismo. ¿La circularidad no implicaría una mayor lentitud en la elaboración del texto constitucional, teniendo en consideración que el plazo de la posible convención es breve? Gracias, Paulina. ¿Contesto al tiro? Ya. Bien, yo pienso que esta idea de la circularidad hay que ponerle obviamente algo más de detalle. Sergio traduce la circularidad en una doble votación. Algo así, no sé si lo interpreto correctamente, como lo que ocurre hoy día en el Congreso con un primer informe y un segundo informe. Yo pienso la circularidad distinta, no como una votación en general y una votación en particular. Yo pienso la circularidad como una cuestión agregada, que si bien puede alargar la discusión, bueno, lo que sabemos es que el plazo está determinado ex ante. Por lo tanto, la circularidad alarga o no la discusión en la medida en que no nos ciñamos a ese plazo. A mí no me parece que la alargue. Lo que sí me parece, porque el plazo está fijado, lo que sí me parece es que la circularidad tiene la virtud de permitir ir agregando voluntades y dos, permitir ir revisando la Constitución paulatinamente como un todo. Lo pienso así. ¿Cómo va a ser posible que nosotros discutamos el capítulo de gobierno, si es que supongamos estamos discutiendo los capítulos más o menos parecidos a los que existen ahora, el capítulo de gobierno, aprobemos el capítulo de gobierno y lo dejemos fijo sin incorporar luego el capítulo de Congreso al procedimiento? Entonces pienso que una vez aprobado el capítulo de gobierno, volverá a la comisión entonces le incluirá el capítulo de Congreso y así sucesivamente. Y la circularidad implica entonces no revisar dos veces los textos, sino que revisarlos muchas veces, porque se van revisando agregadamente. Pensémoslo así en los capítulos vinculados con los gobiernos subnacionales. Pudiera redactarse el capítulo de municipalidades. ¿Cómo ese capítulo lo vamos a dejar congelado hasta el final o hasta en algún momento sin mirarlo en su contexto con el capítulo o la parte en que regulamos los gobiernos regionales? O miremos el artículo 19. ¿Cómo vamos a escribir, votar, o cómo irán los convencionales a escribir, votar y deliberar sobre el 19 número 12, libertad de expresión, y dejarlo congelado sin luego mirarlo a la luz del 19 número 4, privacidad? Entonces, esa agregación es la que a mí me parece da el procedimiento circular. No una y dos votaciones, sino eventualmente una especie de bola de nieve que va sumando temas a la Constitución que van siendo entonces revisados coordinadamente. Muchas gracias, Sebastián. Recordarle a todos quienes hacen preguntas que el texto va a estar disponible al finalizar el seminario en la página web de Horizontal y en las redes sociales. A continuación me gustaría derivar una pregunta para Miriam, pregunta de Jaime Pla, que señala lo siguiente. Quisiera saber si Miriam pudiera referirse a los contenidos que deberían tener las condiciones temáticas. Muchas gracias. Gracias, Paulina, y gracias a Jaime por la pregunta. Creo que es súper relevante para más o menos entender esta idea de Sergio sobre un índice mínimo
inicial, y que yo digo, más que un índice mínimo inicial, pongámonos de acuerdo en asuntos mínimos que se debieran tratar, que coincidan con las comisiones temáticas, ya que haya un reflejo entre ese índice y la forma en que se va a trabajar. Las comisiones temáticas yo me las imagino en torno a 5. De hecho, acá tengo la referencia puntual, que es, insisto, solamente una idea. Una primera comisión que se refiere a los principios, a los derechos, deberes, garantías y libertades fundamentales, y también a los mecanismos de protección de esos derechos. Una segunda comisión al ordenamiento territorial del Estado. Una tercera que tenga que ver con el gobierno y el Congreso, es decir, régimen político, también la fuerza pública y los estados de excepción constitucional. Una cuarta comisión temática referida a la administración de justicia y que considere todos los órganos constitucionales autónomos. Y una quinta comisión relativa a la participación democrática, al sistema electoral, a los partidos políticos y a un tema que no puede faltar en ninguna constitución, que es la reforma constitucional. Prácticamente, si uno advierte en las temáticas que están ahí distribuidas, estaría ese índice mínimo que dice Sergio. Pero creo que agrega a la propuesta de Sergio que ese índice mínimo sirve para constituir las comisiones temáticas. Creo que también la convención debiera tener la posibilidad de establecer las comisiones ad hoc que eventualmente se requieran, porque podríamos pensar que haya una comisión de dirección, que la integre el presidente, el vicepresidente de la convención y cada uno de los presidentes de las comisiones temáticas, para que puedan ir identificando cómo se va avanzando en los plazos internos, más allá del plazo general, 9 meses o un año, sino que los plazos internos, esa hoja de ruta que yo mencionaba, se puede ir verificando en su avance, justamente, por ejemplo, con una comisión como la que les acabo de señalar. Entonces, creo que la posibilidad de crear otras comisiones, considerando las alternativas del trabajo y cómo este se va gestando, también podría ser una facultad de la convención. Quisiera referirme a, y sé que no es parte de las preguntas, pero muy puntual, al comodín que decía Sebastián. Me encantó la idea del comodín, el Joker, como le quieran decir, porque, bueno, para eso hay muchas alternativas. Creo que para los que queremos que haya un cambio constitucional, yo creo que ese es el punto de partida. Para los que queremos que haya un cambio constitucional, el comodín juega en distintos momentos. No es un comodín disponible en un único momento. Entonces, la votación general, final, por los 2/3, es un comodín que, a mi juicio, hace como efecto que se mantenga la Constitución vigente. A diferencia de la votación norma por norma, hace que esos 2/3 y el eventual bloqueo de una minoría le identifique que el efecto es una posible regulación por ley, que justamente trabaja como un incentivo para alcanzar los acuerdos. Porque en principio, yo creo, las minorías no buscan bloquear, sino que lo que buscan es que los contenidos o los intereses que representan se encuentren previstos en la Constitución. Entonces, ese es el matiz del momento del uso de ese comodín. El comodín al final es un comodín que motiva que la norma por defecto sea la Constitución actual. Y el comodín de la norma por norma promueve los acuerdos para que la norma por defecto no sea una regulación legal. Y además creo con convicción que la votación general final es aquella que está prevista en el plebiscito ratificatorio. Un comentario. Son tan valiosas todas las preguntas que están en el chat que creo que sería muy conveniente descargarlas, porque ese es el índice para seguir trabajando en el reglamento. Gracias. Así es, muchas gracias, Miriam. Efectivamente hay muchas preguntas muy interesantes, ha sido difícil poder ir seleccionando. Nos quedan 5 minutitos y no me gustaría dejar esos 5 minutos sin poder hacer una pregunta final a Sergio que me parece interesante. Le preguntan a Sergio, ¿cómo lo hace Laura Mancilla? Es probable, dice, que la convención trabaje con la presencia del COVID-19. ¿Cómo se podría asegurar la deliberación hacia adentro por medios telemáticos, por ejemplo? No sé si eso te lo has planteado, si tienes alguna idea al respecto. Mira, esto está avanzando muy rápido, la verdad. A mí me gustaría que idealmente los convencionales se reúnan físicamente, ¿ya? Yo creo que puede servir para generar ciertas confianzas
que idealmente ellos puedan juntarse, se puedan conocer, puedan limar asperezas, puedan tomarse un café en los momentos más informales, que se generen espacios de conversaciones informales. Estuve leyendo unos testimonios de los ciudadanos que participaron en la Convención Constitucional de Irlanda del 2012, y ellos, varios de ellos valoraban esas instancias. Ellos se juntaron en un hotel en Dublín, ¿no? y sirvieron el proceso, como se conocieron, se terminaron haciendo amigos muchos de ellos. Yo creo que ese roce puede ser importante. Entonces, idealmente, a mí me gustaría que no utilizáramos medios telemáticos, salvo que fuese un último recurso de manera muy, muy excepcional, ¿ya? Otra cosa que tengo la sensación que se produce es que cuando uno usa en exceso los medios telemáticos, uno está mucho más expuesto a las redes sociales y a las audiencias externas que cuando uno está mirándose ahí con el adversario con el que está negociando, ¿ya? Y las redes sociales y las audiencias externas no son representativas de la población general, ellas no deben condicionar las deliberaciones y debemos poner las fichas en las deliberaciones hacia adentro, ¿ya? Por eso, ojalá que el COVID-19 permita generar instancias donde podamos tener por regla general reuniones presenciales y que las comisiones efectivamente puedan juntarse. Y si para eso hay que tener reglas de flexibilidad acerca del lugar donde se van a juntar, podemos discutirlo, ¿ya? Es importante que sean reglas predecibles, reglas conocidas, reglas que no generen desconfianza, que no pase lo que pasó en Bolivia, que cambiaron la sede para perjudicar a la oposición, digamos. O sea, todas estas reglas tienen que ser usadas de modo no estratégico, por eso tienen que estar claras. Perfecto, muchas gracias. Les quiero agradecer en nombre de Horizontal a los tres expositores. Creo que es nuestro intento de aportar en el debate. Como planteó Sergio en un comienzo, no es la idea dar opiniones cerradas, sino más bien abrir el debate. Creemos que es el diálogo, el debate, la mirada técnica y seria lo que nos va a llevar a concluir un proceso exitoso. Sin duda son temas complejos, son temas que vamos a seguir mirando. Me gustó mucho lo que dijo Miriam. En ocasiones, claro, uno tiene una postura, pero eso puede ir cambiando, y eso refleja también la necesaria flexibilidad que vamos a tener que mostrar todos, la apertura de mente y el genuino interés por llegar a un acuerdo por el bien de Chile. Así que les agradezco a todos. Además, quiero contarles que llegamos a tener más de 156 personas conectadas, lo que es un tremendo éxito para este tipo de seminarios, por lo que doy las gracias a todas las personas que asistieron por el interés que tuvieron. Una pena no haber podido responder todas las preguntas, pero va a estar disponible esta presentación para que puedan descargar, porque muchas de las preguntas que hicieron fueron finalmente igual respondidas en las exposiciones de los profesores. Así que les dejo un fuerte abrazo, muchas gracias y ojalá nos volvamos a ver en una próxima instancia. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.